Elias Montes was a shadow in the vibrant tapestry of Managua, a man of routine, of few words. He moved through the bustling streets of Barrio La Reinaga like a phantom, his presence barely registering against the cacophony of vendors, the rumble of aging buses, and the ever-present heat that shimmered above the asphalt. His apartment, a modest dwelling tucked away on a quieter side street, was as unassuming as the man himself. Neighbors saw him come and go, a polite nod, his most common form of communication. They knew little of him, and perhaps, in the way of busy city lives, cared even less, content with the surface impression of an ordinary solitary soul navigating his days with quiet resignation. He worked a simple job, clerking at a dusty old bookstore downtown, a haven of forgotten stories and yellowed pages. There, amidst the scent of aged paper and ink, he seemed almost to belong. His thin frame, often draped in clothes a size too large, blended with the towering shelves. His dark eyes, usually downcast, would occasionally flit across the spines, a flicker of some unreadable emotion passing through them before settling back into a practiced neutrality. Customers found him helpful, if distant. He answered questions with precision, his voice soft, almost a whisper, easily lost in the rustle of turning pages or the distant street noise. He was a fixture, unremarkable, like an old, familiar piece of furniture. Yet beneath this veneer of quietude, a world unseen pulsed with a strange and insistent rhythm. Elias carried a secret, a hidden chamber within the architecture of his being, where something ancient and unsettling was carefully nurtured. This secret was not born of malice, nor of conventional vice. It was something far more peculiar, a devotion that had taken root in the fertile soil of his loneliness and blossomed into an all-consuming entity. It was a truth that, if unveiled, would shatter the fragile illusion of his normalcy, revealing the intricate and perhaps terrifying landscape of his inner life. The city, with its endless distractions, provided the perfect camouflage for the cultivation of this hidden garden. The world saw Elias, the quiet bookseller, the ordinary man, but there was another Elias, one who lived in the twilight, in the spaces between breaths, in the silent hum that only he could truly hear. This other Elias was a creature of profound and singular focus, his existence dedicated to a fascination that bordered on the sacred, a bond forged in solitude and sealed with an unspoken vow. The city lights cast long shadows, and in those shadows, the true shape of Elias Montes began to form, unseen by the bustling world around him, a quiet prelude to a symphony of the strange and the sorrowful. He was a keeper of a peculiar flame, one that warmed only him and threatened to consume everything. A medida que Elias dejaba atrás la niñez y entraba en la adolescencia, la fascinación por las moscas del pantano no disminuyó. Al contrario, se intensificó, transformándose de una simple curiosidad en algo más parecido a una obsesión silenciosa. La finca rústica, con su cercanía a su hábitat natural, le brindaba amplias oportunidades para satisfacer esta creciente preocupación. Empezó a estudiarlas con una diligencia casi académica, observando sus comportamientos, sus ciclos de vida, las sutiles variaciones en sus colores y formas. Aprendió a distinguir sus diferentes zumbidos, la forma en que su zumbido colectivo aumentaba y disminuía con el cambio de luz o la llegada de la lluvia. Este conocimiento era solo suyo, un léxico secreto. Comenzó a coleccionarlas, no a la manera cruel de un niño con un frasco y un alfiler, sino con una extraña reverencia. Encontraba las que habían muerto de forma natural, sus delicados cuerpos aún brillando con una belleza residual. Las arreglaba cuidadosamente en pequeñas cajas ocultas, creando pequeños y macabros dioramas. No eran trofeos de conquista, sino reliquias, objetos sagrados en su cosmología privada. Cada mosca era un testimonio de la belleza efímera que tanto admiraba. El acto de coleccionar, de preservar, se convirtió en un ritual, una forma de mantenerlas cerca, de poseer un fragmento de su fugaz existencia. Su habitación, ya un santuario de soledad, poco a poco comenzó a albergar estas congregaciones silenciosas. El mundo fuera de su enfoque específico empezó a volverse borroso. Las tareas escolares sufrían, las tareas del hogar se realizaban con aire distraído, su mente en otra parte, escuchando el zumbido revelador, imaginando la danza de las alas iridiscentes. Sus padres, preocupados por su creciente aislamiento,
Lo atribuían a los cambios de humor de la juventud, sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de su mundo interior. No podían comprender la profundidad de su conexión con estas pequeñas criaturas, ni el intrincado mundo que estaba construyendo a su alrededor. Su obsesión era una enredadera silenciosa y creciente, que se enroscaba alrededor del núcleo de su ser, invisible al ojo exterior, pero alterando profundamente su paisaje interior. Este periodo marcó un cambio crucial. Las moscas ya no eran solo un punto de interés externo, se estaban convirtiendo en una parte integral de su identidad, de sus pensamientos. Su zumbido era una banda sonora constante en su vida, un zumbido que resonaba más profundo que cualquier voz humana. Sentía una comprensión con ellas, un parentesco que trascendía las especies. Era un pacto tácito, un acuerdo silencioso entre el chico y el enjambre. La fascinación se estaba transformando sutilmente, silenciosamente, en algo que exigiría más, algo que pronto pediría un tipo diferente de ofrenda, un sacrificio más personal. El zumbido se hacía más fuerte, más insistente, atrayéndolo más hacia su abrazo. Sección 5. La máscara de Managua. Una fachada de frágil normalidad. La finca, con su cercanía al pantano y su inherente soledad, había sido un refugio para la creciente obsesión de Elías. Pero la vida, como suele suceder, dictó un cambio. Las dificultades económicas obligaron a su familia a abandonar la vida rural, buscando una fortuna precaria en el abrazo extenso y caótico de Managua. Para Elías, esta transición fue una profunda disrupción. La ciudad era una cacofonía de sonidos ásperos, un laberinto de concreto muy alejado de los ritmos orgánicos del pantano. Sus queridas moscas, las iridiscentes compañeras de su juventud, fueron reemplazadas por las plagas grises e indeseables de la vida urbana. El zumbido vibrante fue ahogado por el tráfico y el clamor humano. Él comprendió, con una escalofriante claridad, que su peculiar devoción no podía sobrevivir a la vista pública en este nuevo mundo crítico. La ciudad exigía conformidad, una máscara de normalidad que tendría que construir minuciosamente. Encontró trabajo en la librería, un rincón tranquilo en la bulliciosa metrópolis donde podía pasar desapercibido. Aprendió a modular su comportamiento, a ofrecer respuestas corteses y evasivas, a construir un muro de ordinaria insignificancia a su alrededor. Sus colegas y los pocos conocidos que hizo solo vieron a Elías Montes, el hombre tranquilo, quizás un poco tímido, un poco triste, pero en última instancia inofensivo. Un hombre fácil de ignorar. Esta fachada, sin embargo, era una construcción frágil, mantenida con esfuerzo constante. Detrás de sus ojos bajos y su comportamiento suave, la obsesión palpitaba como una herida persistente. Anhelaba el brillo iridiscente, el zumbido hipnótico de sus moscas del pantano. La ciudad no ofrecía consuelo, solo un recordatorio constante de lo que había perdido, lo que ansiaba desesperadamente. Gastaba sus escasas ganancias no en comodidades o compañía, sino en adquirir libros sobre entomología, buscando información sobre las especies específicas que lo mantenían cautivo, soñando con maneras de recrear un pedazo de su mundo perdido. Su pequeño apartamento se convirtió en el laboratorio secreto para estos planes. La dualidad de su existencia era agotadora. De día era el librero modesto, un fantasma en la máquina urbana. De noche, en la soledad de su habitación alquilada, la máscara se deslizaba. El anhelo por las moscas, por la comunión sangrienta que una vez conoció, se volvía casi insoportable. Sabía que tenía que encontrar una manera de traerlas de vuelta a su vida, de nutrir su secreto en este ambiente ajeno. Managua era una jaula, pero incluso dentro de sus confines, Elías estaba decidido a cultivar su santuario oculto, a mantener vivo el zumbido, aunque solo él pudiera oírlo. La ciudad era un desafío, una prueba de su devoción. Sección 6. El altar oculto, un santuario para lo invisible. En el corazón de Managua, entre las paredes anónimas de su pequeño y escasamente amueblado apartamento, Elías comenzó a construir su altar oculto. Era un acto desesperado de preservación, un intento de recrear el espacio sagrado que había conocido junto al pantano. Empezó adquiriendo plantas específicas, esas conocidas por atraer insectos, creando un pantano artificial en miniatura en su pequeño balcón cerrado.
Macetas de agua estancada se mantenían cuidadosamente, sus superficies reflejando las tenues luces de la ciudad. Investigó métodos para criar la especie particular de mosca de pantano que lo había cautivado desde la infancia, una tarea difícil y meticulosa. Estaba construyendo un arca para su obsesión. Su espacio vital se transformó. Los pocos muebles que poseía fueron apartados para hacer espacio a su creciente ecosistema secreto. Frascos con larvas, recintos de malla que albergaban moscas adultas y libros llenos de notas meticulosas sobre su cuidado y comportamiento abarrotaban cada superficie. El aire de su apartamento se cargó con el aroma de tierra húmeda, vegetación en descomposición y el débil y dulzón olor de las propias moscas. Y lentamente, con mucho esfuerzo, el zumbido regresó. Era una versión apagada de la sinfonía del pantano, pero para Elías era el sonido más hermoso del mundo, una garantía de que su devoción no era en vano. Este mundo secreto era su solaz, su verdadero hogar. Aquí podía deshacerse de la sofocante máscara de normalidad que usaba para el mundo exterior. Pasaba horas entre sus moscas, observándolas, hablándoles en voz baja. El ritual de las heridas autoinfligidas se reanudó, aunque con más precaución ahora, en la privacidad de su santuario sellado. Las pequeñas ofrendas de sangre eran un componente vital de este hábitat recreado, un sacrificio personal que él creía que sustentaba no solo a las moscas, sino también a su propio espíritu. Se veía a sí mismo como su cuidador, su guardián, su sumo sacerdote. Su cuerpo se convirtió en parte de su paisaje. Gap-2S. Los vecinos, separados por finas paredes, a veces escuchaban extraños y débiles zumbidos o percibían olores inusuales. Los descartaban como peculiaridades de un edificio viejo o las excentricidades del hombre tranquilo del apartamento 3B. No podían imaginar la belleza grotesca, la ferviente devoción que florecía justo más allá de su percepción. El apartamento de Elías ya no era solo una vivienda, era un templo, un microcosmos del pantano, un reino oculto donde los límites entre el hombre y el insecto, la cordura y la obsesión, se habían vuelto terrible y bellamente borrosos. Él era el único habitante y deidad de este frágil y vibrante reino. Sección 7. Conexiones deshilachadas, el abismo creciente de la sociedad. Mantener la fachada de normalidad mientras alimentaba un secreto tan absorbente le pasaba factura a Elías. Sus interacciones con el mundo exterior, ya mínimas, se volvieron cada vez más tensas e incómodas. El esfuerzo de fingir interés en conversaciones mundanas, de suprimir el zumbido constante que resonaba en su interior, lo dejaba perpetuamente agotado. Sus colegas de la librería notaron su creciente desapego. Su tez, ya pálida, parecía más cetrina. Sus ojos tenían una mirada distante, como de ultratumba. Las charlas triviales se convertían en un suplicio, sus respuestas a menudo retrasadas o ligeramente fuera de lugar, como si su mente estuviera perpetuamente en otro lugar, sintonizada en una frecuencia diferente. Las invitaciones a reuniones sociales, escasas como eran, siempre eran rechazadas cortésmente. La idea de una exposición prolongada a los demás, del riesgo de que su máscara cuidadosamente construida se deslizara, lo llenaba de un terror silencioso. No podía compartir su verdadera pasión, su verdadero yo, porque ¿quién lo entendería? ¿Quién no retrocedería con horror o disgusto? Este secreto forzado creaba un abismo cada vez mayor entre él y el resto de la humanidad. La soledad, una vez una compañera familiar, ahora se convertía en un abismo profundo y aislante. Era una isla, sus costas bañadas por un mar de incomprensión. Solo encontraba consuelo en su santuario zumbante. Hubo momentos, sin embargo, en que la obsesión amenazaba con romper los muros de su secreto. Un olor peculiar a veces se adhería a su ropa, una leve dulzura terrosa que atraía miradas curiosas. Una vez, una sola mosca de pantano iridiscente, una fugitiva de su santuario oculto, se posó en el libro de un cliente. Elías se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza, antes de, con calma, casi con reverencia, atraer al insecto a su dedo y esconderlo discretamente. El incidente pasó sin comentarios, pero fue un crudo recordatorio de la precariedad de su doble vida. Cada día era un paseo por la cuerda floja sobre un abismo de exposición. La alienación no era del todo unilateral.
La gente, sintiendo una extrañeza indefinible en él, un aura inquietante que desafiaba una explicación sencilla, comenzó a mantener la distancia. Su silencio, antes percibido como timidez, ahora se sentía más como una retirada deliberada, un rechazo silencioso de su mundo. Se convirtió en Elías, el extraño, un tema de susurros apagados y especulaciones incómodas. Él era consciente de este cambio y solo reforzaba su refugio en el abrazo de sus moscas. Su compañía era predecible, sus demandas simples, su aceptación incondicional. No juzgaban, simplemente existían, y en su existencia él encontraba una forma perversa de pertenencia. Sección 8. Consumido por el enjambre. El desmoronamiento de Elías. El delicado equilibrio que Elías había mantenido entre su mundo oculto y las demandas del exterior comenzó a desmoronarse. La obsesión, ya no contenta con ser un jardín secreto, empezó a invadir la totalidad de su existencia. El zumbido de las moscas se convirtió en el sonido dominante en su vida, ahogando la razón, la responsabilidad y los débiles y desvanecidos ecos de las expectativas sociales. Su trabajo en la librería sufrió mucho. Llegaba tarde despeinado, con la mente claramente en otra parte. Cometía errores, olvidaba tareas y a veces simplemente se quedaba mirando al vacío, con una leve sonrisa en los labios, como si escuchara un concierto privado. Su jefe, inicialmente paciente, se preocupó cada vez más y luego se frustró. Su apariencia física se deterioró. Descuidaba su higiene personal, su ropa a menudo manchada de tierra o sustancias desconocidas de su pantano interior. Las pequeñas heridas autoinfligidas, antes cuidadosamente ocultas, se hicieron más numerosas, más prominentes, a medida que su precaución disminuía. Rasguños y picaduras, perpetuamente frescas o en proceso de curación, adornaban sus brazos y cuello, testimonio de su comunión cada vez más ferviente con el enjambre. Parecía estar mudando su piel humana, lenta, inexorablemente, convirtiéndose en algo diferente, algo que pertenecía más al mundo húmedo y vibrante que cultivaba en su apartamento que a la ciudad de Managua. La máscara de normalidad estaba hecha jirones, irreparable. El apartamento en sí se transformó en un verdadero pantano. Las plantas crecían salvajemente, el agua se acumulaba en lugares inesperados y las moscas, ahora reproduciéndose prolíficamente, llenaban cada rincón. La distinción entre su espacio vital y el hábitat de ellas desapareció. Comía, dormía y vivía entre ellas. Su presencia constante una manta reconfortante. Ya no las veía como criaturas separadas a las que cuidar, sino como extensiones de sí mismo, su verdadera familia, sus únicos compañeros. Su identidad se había fusionado con el enjambre. Su conciencia colectiva parecía ser la suya propia. Él era el pastor y él era el rebaño. Vecinos preocupados, alarmados por los olores cada vez más potentes y el zumbido constante y penetrante que emanaba de su apartamento, finalmente presentaron quejas. Se envió a funcionarios de salud. Cuando forzaron la entrada al mundo de Elías, se encontraron con una escena que desafiaba toda descripción. Un ecosistema grotesco, pero extrañamente hermoso, que prosperaba en el corazón de la ciudad, con Elías en el centro, tranquilo, casi beatífico, rodeado por su legión brillante y zumbante. Su desmoronamiento estaba completo. Se había refugiado tanto en su obsesión que el mundo exterior ya no tenía ningún significado para él. Estaba total y trágicamente consumido. Sección 9. La sinfonía final silenciosa. Un requiem grotesco. El descubrimiento del mundo secreto de Elías mandó ondas de choque y repulsión por todo el barrio y pronto por toda la ciudad. La historia del hombre de las moscas se convirtió en una advertencia, un susurro de leyenda urbana. Las autoridades lo consideraron un peligro para sí mismo y para la salud pública. Su santuario, tan cuidadosamente cultivado, fue desmantelado, las moscas exterminadas, las plantas arrancadas de raíz. Para Elías, esto no fue un rescate, sino una profanación, la destrucción de todo su universo. Arrancado de sus zumbantes compañeras, de la única forma de amor y pertenencia que realmente había conocido, su espíritu se quebró.
Confinado en una institución estéril, lejos del abrazo húmedo de su pantano y del brillo iridiscente de sus moscas, Elías se marchitó. El zumbido que había sido la banda sonora de su vida fue reemplazado por el frío silencio de las paredes blancas y los sonidos distantes e impersonales de la vida institucional. Se negó a comer, a hablar. Sus ojos, antes vivos con un conocimiento secreto, se volvieron opacos, vacíos. Las heridas en su cuerpo, que ya no se ofrecían como sagrada comunión, comenzaron a sanar, dejando pálidas cicatrices que trazaban la geografía de su devoción perdida. Sin sus moscas, era un rey sin reino, un sacerdote sin Dios. Su muerte fue silenciosa, sin importancia para el personal de la institución. Simplemente se desvaneció, un hombre cuya fuerza vital había estado inextricablemente ligada al extraño y zumbante ecosistema que había nutrido. No hubo dolientes en su entierro de pobre, ni elogios para el tranquilo vendedor de libros que había albergado un secreto tan extraordinario. Solo la ciudad de Managua continuó su ritmo implacable, ajena a la pequeña y extraña tragedia que se había desarrollado en sus profundidades. La historia de Elías Montes, el hombre que amaba a las moscas del pantano, se convirtió en una nota al pie, una anécdota curiosa susurrada en voz baja. Sin embargo, en los rincones tranquilos de la ciudad, donde la vegetación silvestre a veces reclama espacios olvidados, uno todavía podría imaginar el débil y tornasolado brillo de las alas, escuchar un zumbido distante, casi imperceptible. Tal vez una parte del espíritu de Elías permaneció allí, unida para siempre a las criaturas que habían definido su existencia. Su vida, una sinfonía grotesca y trágica, había llegado a su acorde final, silencioso. Pero el zumbido, la canción secreta del pantano, resuena en los lugares donde la belleza y la monstruosidad se entrelazan, un testimonio de las profundidades inquietantes y profundas de un corazón humano solitario. Su obsesión, una joya oscura, finalmente se lo había llevado.